Bien, seguimos con la siguiente sesión, la parte número 6 de la creación, separación y reconciliación. Y estamos viendo cómo tomar posesión de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y la primera parte que vimos, hermanos, fue la parte de ir directamente a la palabra. Inmediatamente, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia de la vida, cualquier adversidad, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia. Ahí está la instrucción, el consejo de Dios para nuestras vidas, para poder caminar en victoria. Entonces, sea sanidad, tu necesidad, sea una necesidad de protección, sea algo que tenga que ver con el perdón de los pecados o algo que tenga que ver con tu fe. Hay muchísimos temas y muchísimas cosas que nosotros tenemos que nos encontramos en la vida y que tenemos que ir a la palabra de Dios para encontrar la solución, la provisión, cómo es que Dios piensa al respecto. Y esa fue la primera parte con la que comenzamos en la sesión anterior, ir directamente a la palabra de Dios. Pero en la segunda, que es la que ahora vamos a tratar, la segunda y la tercera, porque están relacionadas, tiene que ver la primera con una vez que vamos a la palabra, tiene que ver con el reposo, y la segunda tiene que ver con lo mismo, pero cómo trabajar para permanecer en este reposo de Dios que tenemos disponible para nosotros. Entonces, si la necesidad o la circunstancia como estamos ahorita viviendo en esta contingencia requiere ¿cuál es la provisión de Dios frente a las plagas? Bueno, vamos por ejemplo al Salmo 91 que hemos estado viendo y podemos ver aquí una promesa que dice, no temerás, por ejemplo en el 6, no temerás la mortandad que en medio del día destruya. Esa sería una. Lo que estamos viendo ahorita en el mundo entero. No temerás la mortandad que en medio del día destruya. O en el 10 también podemos observar, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces ya sabemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a las plagas. Ahora, si es alguna enfermedad, bueno, podemos ir a Primera de Pedro 2:24, donde se nos dice que Yeshua, porque aquí nada más nos dice quien llevó, pero es Jesús, Yeshua, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, con respecto a pecados, con respecto a enfermedad, aquí podemos ver que la voluntad de Dios fue poner todas esas enfermedades, todo ese castigo, todo ese pecado sobre Jesús, y por la llaga de Jesús fuimos sanados para que nosotros no tengamos que llevar esa enfermedad. Un ejemplo más podría ser el Santiago 4:7, en donde se nos habla acerca de la voluntad de Dios con respecto a cómo enfrentar al enemigo o qué hacer cuando sufrimos un embate, ¿verdad?, de parte del diablo. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ti. Entonces, frente a una pelea de estas, Dios nos da una instrucción muy específica y te dice a ti, resiste al diablo y huirá de ti. Bueno, yo te pregunto, ¿qué pasa si no resistes al diablo? Lo obvio sería, no huirá de ti.
Entonces podemos ver que nosotros también tenemos una parte muy activa en cuanto a nuestro caminar cristiano. La instrucción de Dios es muy clara: resiste tú al diablo y huirá de ti. Entonces a mí me corresponde activamente tratar con esta situación. Bien, una vez que encuentro la promesa, entonces tomo esa promesa de Dios, y por causa de que ya sé cómo es que piensa Dios al respecto, qué es lo que Él quiere que yo haga, porque la voluntad de Dios, o más bien la fe, empieza donde la voluntad de Dios es conocida. La fe empieza donde la voluntad de Dios es conocida. Una vez que yo conozco la voluntad de Dios en la palabra de Dios, entonces medito en ella, comienzo a pensar en esa escritura, comienzo a ver lo que Dios me está diciendo a mí, en lo que yo tengo que hacer, lo que Él hizo, comienzo a meditar. Y esa meditación en esa palabra, en ese versículo, en esa promesa, hermanos, debe traer paz a todo tu ser. Debes de sentir esa paz de Dios en ti. Si ves que la enfermedad, te dicen acerca de una enfermedad incurable y lees que por las llagas de Jesús fuiste sanado y comienzas a meditar, pues obviamente esa meditación va a traer a ti esa paz de Dios. Y les voy a leer lo que dice acerca de, vamos a entrar ahora sí en este reposo. Una vez que tomamos la escritura y entramos en ese reposo, la palabra nos habla acerca de, en Hebreos 4:1, les voy a leer nada más unos 3 versículos. Dice Hebreos 4:1, temamos, es una reverencia delante de Dios, este temor al que habla en Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuál promesa? La promesa que hallemos. La promesa, son cerca de 12,000 promesas, hermanos. Bueno, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Comienza a hablarnos acerca de una situación. Bueno, vamos a ver cuál es. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, al pueblo de Israel en el desierto, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Ahorita les leo un ejemplo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces la fe es muy importante en lo que estamos leyendo, en creerle. Y de hecho lo dice en el siguiente versículo, pero los que hemos creído que en la promesa que estamos tomando para nosotros, la que necesitamos y meditamos en ese momento, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Por qué? Porque esa paz comenzamos a ver la voluntad de Dios para nuestras vidas, viene la paz, entramos en el reposo que esa promesa nos describe, en el reposo de Dios. Dice, y en el 6, me voy a ir al 6 directamente porque quiero ver un punto. Dice, por lo tanto, puesto que falta, una vez que entramos en el reposo, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Entonces, esta desobediencia, o se puede también definir como rebeldía, o es válido también como incredulidad. La incredulidad, hermanos, es el rechazo voluntario de la verdad que Dios describe aquí. Bueno, hay un ejemplo en la palabra que se nos da ahí en este 6, versículo 6, porque dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Bueno, aquellos está haciendo referencia al libro de Números en el capítulo 13, donde Israel, Israel iba a entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, en la cual fluía leche y miel, y se pararon
en, antes de entrar en los límites, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra prometida, y Moisés envió a 12 varones espías para reconocer la tierra. Y de regreso, hermanos, dos de ellos, Josué y Caleb, trajeron un reporte bueno acerca de lo que habían visto, sin ignorar nada. Había gigantes, sí, y el fruto era abundante, las ciudades estaban fortificadas, pero el reporte de ellos, ahorita lo vamos a leer, fue un reporte bueno. Sin embargo, los otros 10 espías trajeron un reporte malo. Y siempre tenemos esa decisión a tomar frente a una promesa de Dios. Siempre hay una Y. O tomamos el consejo de Dios o tomamos el consejo del mundo. Bueno, aquí no es la excepción. Vamos a ver ahí en Números 13 lo que sucedió. Nada más les voy a leer unos 2 versículos. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, porque el pueblo estaba desenfrenado, el pueblo estaba gritando, querían volverse a Egipto, querían hasta matar a Moisés, pero Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra prometida, porque más podremos nosotros que ellos, que los habitantes que estaban ahí, porque el reporte fue que eran gigantes y que no podrían combatir contra ellos. Sin embargo, Caleb está diciendo, sí podemos. Dios nos dijo que sí podíamos. Dice, más los varones, los otros 10 que fueron a reconocer la tierra, que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces, nosotros tenemos la misma situación ante toda circunstancia en la vida y tenemos que siempre tomar una decisión en esa Y. Podemos ver la palabra y decir, por las llagas de Jesús fuiste sanado. Podemos ver la palabra que dice, ninguna plaga tocará tu morada. Podremos ver la promesa que dice, resiste al diablo y huirá de ti. Pero el enemigo va a tratar siempre de ponerte la segunda opción en la mente y decir, no, el reporte del doctor dijo que nada más te quedaban 6 meses, o tu situación es imposible, yo no sé cómo le vas a hacer. O andan diciendo que esa plaga está cobrando una velocidad impresionante, se está multiplicando y es nada más cuestión de tiempo antes de que venga y llegue a tu casa y a ti. O sea, siempre vamos a tener que considerar esa Y y tomar la decisión de creer la palabra de Dios que estamos tomando o tomar la palabra del mundo y del enemigo que nos está diciendo lo contrario a lo que Dios nos dice. Entonces, una nos lleva a la segunda parte que vamos a ver, y la otra nos trae la paz, ¿verdad? Una te lleva a sentir esa ansiedad, ese estrés, ese temor, que te saca del reposo en el cual entraste cuando hallaste la promesa que te decía, ninguna plaga va a tocar tu morada. O ninguna enfermedad puede causarte la muerte si tú te anclas en la palabra de Dios, porque Jesús es tu sanador. O sea, siempre vamos a considerar esas 2 opciones. Una te va a llevar a la paz y otra te va a llevar a la ansiedad, al temor, a la preocupación. Y esa preocupación, hermanos, lo único que hace es sacarte de la paz que la promesa te dio. Entonces, si eso sucede, más bien cuando eso suceda, porque va a suceder, después de que tú tomas por fe las promesas de Dios a tu vida, siempre va a haber algo que va a venir en tu contra. Va a venir la preocupación, va a venir el estrés, va a venir la ansiedad, van a venir los pensamientos contrarios, los cuales tú puedes decir, es que no puedo contra esos pensamientos, ¿cómo le hago?
Bueno, sí se puede, pero los pensamientos, hermanos, no se combaten con otros pensamientos. Los pensamientos se combaten siempre con palabras. Si yo te digo, cuenta hasta 10 en silencio, y cuando yo te diga ya, me dices tu nombre audiblemente, entonces, si yo te digo, lo podemos hacer, cuenta hasta 10 en silencio, y cuando yo te diga, me dices tu nombre audiblemente. Dime tu nombre. Ok, ¿qué pasó con el pensamiento que tenías? Se interrumpió. Porque las palabras, la mente se tiene que detener para ver qué es lo que dice tu boca. Entonces, los pensamientos se interrumpen con palabras. Entonces, cuando venga la preocupación, de esta manera es como la que tú tienes que tratar, pero tienes que tratar con ello. A ti te corresponde tratar con esta situación. La segunda parte del reposo dijimos que es el hecho de que tenemos que trabajar para permanecer en el reposo. Siempre va a haber algo en tu contra. Y de hecho es aquí donde muchos cristianos se desvían o vuelven a la doctrina anterior de la ley en la que, bueno, pues Dios tiene el control de todo, Él sabe si te quiere matar o no. Y porque es más fácil echarle nuestra responsabilidad a alguien más. Pero Dios ya dio su palabra de lo que a ti te correspondía hacer, hermanos. Entonces, tienes que trabajar para permanecer en ese reposo. Bien, lo vamos a ver, vamos a volver a Hebreos, ahí en el capítulo 4, versículo 11, nos dice que hagamos una vez que tomamos la promesa, que estamos descansando, tenemos esa paz, pero al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente comienzan a venir pensamientos de que no has recibido todavía, no se ha manifestado tu sanidad, pues a lo mejor esto no está trabajando, o Dios, no es la voluntad de Dios que sea sano. Comienzan a venir todas esas cosas y la palabra nos dice aquí en Hebreos 4:11, procuremos la solución, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como el pueblo de Israel cayó antes para entrar en la tierra de Canaán. A ti te puede suceder lo mismo. Tú puedes tener la promesa y comienzas a dudar, comienzas a creer otra cosa que el enemigo te está diciendo y vas a caer en este ejemplo de desobediencia, porque no trataste con tus pensamientos, con la preocupación, con la ansiedad, con el estrés. Pero la palabra nos dice que tenemos nosotros, dice procurar. En la King James dice labor, therefore. Y yo consulté palabras en el diccionario acerca de procurar y significa, mira, te lo voy a leer, significa esfuérzate para entrar en el reposo nuevamente. Trabaja para entrar en el reposo. Procura, esa es la que estamos leyendo. Sé diligente para entrar en el reposo de Dios. O usa la rapidez. No des oportunidad a que eso que está en tu mente siga estando ahí. Hay una declaración del hermano Kenneth Hagin. Decía él, no puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Entonces, son palabras muy sabias, hermanos, porque ciertamente nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que ser diligentes para para permanecer en ese reposo que Dios quiere que estemos. Bien, lo que hacen muchas personas, simple y sencillamente, cuando tienen una situación de enfermedad o de esta plaga, se van a la computadora, se van con el señor Google y comienzan a estudiar acerca de la enfermedad, comienzan a discutir con otras personas cuáles son las opciones y comienzan
hacer toda un research, una investigación acerca de la enfermedad o acerca de esas situaciones. Y se hacen expertos en esas enfermedades. Pero la palabra no te dice eso. La palabra te dice, ve a mi palabra, busca cuál es mi provisión para esa situación y procura permanecer en el reposo que yo te he establecido para ti. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 4 dice que busquemos permanecer en ese reposo que todavía está disponible para nosotros. Ese reposo es el reposo de Jesús. Y el reposo de Jesús es creer que Jesús se encargó de tu situación en la cruz. Ahí se encargó de tu situación. Su obra quedó totalmente finalizada y la promesa que estás creyendo es tuya por fe. Necesitamos creer que la obra fue totalmente terminada y que ya no tenemos nosotros que desempeñar, que obrar para poder merecer alguna cosa de Dios. Eso lo hizo Jesús por nosotros. Entonces, se los voy a describir en otra forma ya como último punto. En el libro de Timoteo, en 1 Timoteo, se nos da una forma un poco diferente, pero es lo mismo, un poco diferente de cómo pelear para permanecer en el reposo de Dios, en aquello que nos está queriendo sacar de esa paz de la promesa, que dice que eres sano, y los síntomas te quieren sacar, el dolor te quiere sacar, las opiniones te quieren sacar. O sea, siempre va a haber eso, hermanos. Y esa es la razón principal por la que la mayor parte de los cristianos no reciben. Porque cuando se atreven a creer en una promesa de Dios, viene la adversidad, viene la persecución, vienen las contingencias, viene lo adverso, y les comienzan a sentir el temor y comienzan a pensar en que no ha sucedido nada y qué va a pasar si no voy con el doctor o si no hago esto, y comienza el temor y el estrés y la ansiedad a acumularse en tu interior, y el resultado es que nos empuja a ir y descuidar la promesa e ir a encontrar una solución allá en el mundo. Entonces, esa es la razón principal por la que los cristianos no reciben tan seguido de parte de Dios. No es que Dios no quiera, es que tú no peleas para permanecer en ese reposo de Dios. Y lo dice 1 Timoteo, capítulo 6, dice, pelea la buena batalla de la fe. Es una pelea. Por eso, lo vamos a ver más después, por eso Pablo nos instruye y nos describe la armadura de Dios, porque es una pelea diaria que tenemos que estar desarrollando, hermanos. Por eso tenemos que ponernos esa armadura. Después se las describo más despacito. Pero este versículo dice, pelea la buena batalla de la fe. Y te dice cómo. ¿Cómo peleo la buena batalla de la fe, Señor? Bueno, echa mano de la vida eterna. Bueno, Juan, hay versículos que nos dicen cuál es la vida eterna, cómo echar mano de eso. Juan 6:63 nos dice las palabras, dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego en Primera de Pedro lo leímos ayer, creo que fue ayer. También tenemos en Segunda de Pedro, dice en el 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Bueno, esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son las promesas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina.
Entonces, esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están descritas en la palabra. La palabra es vida y es espíritu. Yo he hecho mano de la palabra para pelear en mi vida diaria, hermanos. Es la palabra la única que te puede dar la victoria continuamente en tu vida. No hay otra forma. Puedes ir al mundo y el mundo te va a tratar como trata a todas las personas que no conocen a Dios. No porque eres cristiano y vas al mundo te van a tratar diferente. No te van a tratar, el diablo te va a tratar igual, hermanos. Pero si tú quieres experimentar la vida, si tú quieres experimentar la victoria, tienes que echar mano de las herramientas que Dios te da en su palabra. Eso te garantiza a ti la victoria siempre. Y lo dice la palabra. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No a veces. El problema es que no nos han instruido cómo se nos lleva en triunfo todas las veces. Pero ahorita estás aprendiendo. Y esto va a hacer que veas tu caminar cristiano en una forma diferente, totalmente. Que veas a Dios como el Dios que es nuestro, el Todopoderoso, pero operando a favor tuyo. No como dice la religión, cuando a él quiera o se le antoje, o a veces se puede levantar con el pie izquierdo o no trae ganas. Ese no es el Dios que está escrito aquí. Dios te ama al grado de que envió a su Hijo a morir por ti. Así que nunca dudes de la palabra como herramienta para mantenerte en victoria aquí en la tierra. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok, voy a volver a Timoteo, y ahí en Timoteo les vuelvo a decir, es una pelea de fe, echando mano de la vida eterna. Ya vimos que las promesas son vida eterna para nosotros. Dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, la profesión, la palabra profesión ahí es también confesión. Y esa palabra viene del griego homologia, una misma palabra como la que habló Jesús. Si tú hablas la palabra que Jesús habló, lo mismo ante toda circunstancia, la misma palabra te va a proteger a ti, también como lo protegió a él de todo. Porque Jesús caminó como hombre aquí en la tierra y no como Dios. Así que ya vimos como punto número 1 que tenemos que ir a la palabra, como punto número 2, tomar una promesa, entrar en el reposo de Dios, como punto número 3, trabajar para poder permanecer en el reposo de Dios. Esos son los primeros 3. Mañana vamos a hablar del amor de Dios como punto número 4, de cómo tomar posesión de la gracia que Dios nos dio. Y con esta declaración nos vamos, hermanos, hasta mañana. Y lo que yo les quiero decir es, no es que Dios no quiera sanar. La voluntad de Dios siempre es sanar, porque Jesús murió para garantizarte esa promesa. Así que no es que Dios no quiera, quítate esa información errónea de tu mente. No es que Dios no quiera, es que nosotros no peleamos con la palabra para permanecer en el reposo de Dios hasta que venga la manifestación de su gloria y la victoria la experimentemos en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra región, donde quiera que Dios nos haya enviado. Bueno, nos vemos mañana con la parte número 7. Dios te bendiga y Jesús es el Señor. Amén.